Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Bajo Presupuesto Científico. Hace mucho tiempo quedé en deuda con algunas personas y conmigo mismo de hacer un video sobre el delicioso pancito, así que aprovechando que estamos en pandemia, voy a hacer un video del pan. ¿De qué se trata la química del pan? Antes que nada les recomendaría que vean el video de carbohidratos porque el pan es básicamente carbohidratos. Si ustedes consumen pan en su dieta están ingiriendo una alta cantidad de carbohidratos. ¿Cómo es la estructura de las masas? Las masas de trigo se caracterizan por ser cohesivas y elásticas. Eso significa, por ejemplo, cuando yo tengo una masa que ya la he amasado bastante rato, puedo tomar una parte de la masa y estirarla y elevarla y el resto de la masa la va a seguir. Y voy a levantar al final todo el bol de masa que tenga. Y la elasticidad, bueno, se explica sola. Las texturas de los diferentes panes y bizcochos se deben a la estructura de sus masas y sus batidos. Y estas masas y batidos están compuestos principalmente por agua, por gluten y por almidón. Si la harina tiene, o si la masa en realidad tiene más harina que agua, se conoce como masa. Y si tiene más agua que harina, se conoce como batido. Pero, ¿qué es el gluten? Bueno, el gluten es simplemente la proteína que tiene el trigo. El gluten es una mezcla compleja de proteínas insolubles que se adhieren entre sí. Principalmente está compuesto por gliadina y glutenina, que pueden pensarlos de esta forma. La gliadina y la glutenina se juntan y forman este entramado de gluten. Las propiedades del gluten se manejan con el tipo de harina que tenemos, dígase cuánto porcentaje de proteínas tiene. Una harina que tenga más cantidad de proteína va a poder formar más redes de gluten, por lo tanto va a ser probablemente más elástica, más flexible. Oxidante, se puede oxidar la masa, el porcentaje de agua de nuestra masa, el amasado que hagamos, la cantidad de sales que tenga, la cantidad de azúcar que tenga, la cantidad de grasas y los aceites que usemos también. Ahora, ¿por qué amasamos? Porque así oxigenamos la masa y unimos estas mismas fibras de gluten y así se va formando un entramado más resistente y más elástico. ¿Qué es el almidón? O también conocido como fécula. El almidón en realidad es un polímero que está compuesto por dos polímeros de glucosa. Uno de esos polímeros es la amilosa, que lo componen un 25%, y el otro es la amilopectina, que lo componen un 75%. Pueden pensar la amilosa como un polímero lineal que tiene sus unidades de glucosa unidas de esta forma, y estos monómeros se repiten de 300 a 3000 veces. La amilosa presenta, como pueden ver ahí, solamente enlaces alfa del tipo 1,4. Si no entienden lo que es esto, les recomiendo que vean el video de carbohidratos. Por la otra parte, la amilopectina es un polímero ramificado, entonces vamos a tener los monómeros de glucosa unidos tanto por enlaces glucosídicos, alfa-glucosídicos 1,4 como por enlaces 1,6. La amilopectina presenta gran cantidad de enlaces alfa 1,6 glucosídicos, cada 20 o 30 monómeros aproximadamente, y ahí continúa la ramificación. El almidón es el glúcido de reserva energética de la gran mayoría de las células vegetales. Representa aproximadamente el 70% del peso de la harina, por eso es lo que les decía adelante, que si comen pan en realidad lo que están comiendo mayoritariamente es carbohidratos o azúcares. Junto con el agua que retiene también representa aproximadamente el 50% del volumen de la masa. Y al cocerse, los gránulos de almidón tienen la gracia de que se hinchan de agua y se inflan y forman una capa rígida que frena el CO2 en burbujas. Y cuando estas burbujas se revientan, queda la miga esponjosa del pan. Ahora, la composición química del agua, por ejemplo, el pH, también afecta las estructuras de las proteínas, por lo tanto también afecta la estructura del gluten. Así que la composición química del agua que usemos en general va a afectar directamente las propiedades de las masas. Si es que nuestra agua tiene mayor cantidad de protones que de hidroxilo, entonces el agua es ácida y la trama de gluten se debilita. Si por el contrario nuestra agua es básica, o sea, tenemos mayor cantidad de hidroxilo que de protones, la trama de gluten se endurece. El agua dura se conoce como agua dura al agua que tiene gran concentración de sales, pero principalmente sales de magnesio y de calcio, produce una masa más firme. La proporción ideal estándar o lo que se usa estándar para producir masa de pan es aproximadamente un 40% de agua. Si le ponen menos agua, claramente va a dar una masa más firme y un pan más denso. Y si le ponen más agua, va a dar una masa menos elástica y pan más agrietado al final de la cocción. Las harinas altas en proteína absorben hasta un 33% más de agua que las harinas en contraparte bajas en proteínas. Ahora respecto a las sales,
Normalmente se usa sal entre el 1,5 y el 2% del peso en harina de la masa que vamos a preparar, ya que esto compacta el gluten y mejora el volumen del pan final que vamos a obtener. La sal marina, como contiene gran cantidad de impurezas, puede producir el mismo efecto que tenga la agua, o sea, va a hacer una masa más firme. La gracia de las sales es que también limitan la proliferación de algunas bacterias que pueden agriar la masa y darle un sabor desagradable. Miren los pancitos. Si alguna vez hicieron pan, seguramente usaron levaduras. Pero, ¿qué son las levaduras? Bueno, técnicamente las levaduras son un tipo de hongo que tiene la capacidad de fermentar, pero comúnmente ahora se utilizan para describir cualquier sustancia que nos pueda liberar CO2 para formar estas burbujas que van a ser después la miga y que por lo tanto esponje la masa. Y se distinguen dos tipos de levaduras, las levaduras naturales y las levaduras químicas. Las levaduras naturales son de dos tipos principalmente. Los microorganismos que son capaces de fermentar, en este caso van a ser hongos y bacterias. El principal son los hongos y principalmente el Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura más utilizada, es la levadura clásica, es la levadura que se utiliza para hacer pan como para hacer cerveza. Si alguna vez les dijeron que la levadura de cerveza o la levadura de pan son distintas, en realidad eso es mentira. Es probablemente la misma Saccharomyces cerevisiae. Eh, ¿Por qué este hongo nos sirve? Porque para este hongo poder generar energía, a diferencia de nosotros que respiramos y combustionamos, entre comillas, glucosa con oxígeno, este hongo va a consumir glucosa y va a pasar por un proceso de fermentación alcohólica, va a producir alcohol, que es lo que nos interesa a nosotros para cuando queremos hacer cerveza, va a liberar también CO2 y con eso el organismo obtiene ATP, que es la moneda de cambio energética para los seres vivos. No tenía puesta la ecuación. Pero repito, entonces tenemos la glucosa más 2 adesin difosfato más 2 fosfatos inorgánicos va a producir el organismo etanol, CO2 y ATP, y el ATP es la moneda de cambio energética para todas las funciones de los seres vivos, o de la gran mayoría de los seres vivos. Las bacterias, por otra parte, principalmente el Lactobacillus sanfrancisensis, en este caso, este organismo consume maltosa y al consumir maltosa, que es un dímero de glucosa, les recomiendo que vean el video de carbohidratos, libera glucosa. Por lo tanto, es bastante útil y se utiliza en conjunto con otros organismos fermentadores que consumen glucosa. Así los organismos, por ejemplo, como la levadura que vimos anteriormente, consume la glucosa, que es el subproducto de la alimentación de este lactobacilo, y así se genera más CO2. También tenemos las levaduras químicas que principalmente aprovechan reacciones ácido-base que liberan CO2. La reacción ácido-base principal en el equilibrio CO2-agua es esta de acá. El CO2 y el agua me generan el ácido carbónico. Ahora lo más usado para generar este CO2 es en base a bicarbonato de sodio. Y esto funciona así. El bicarbonato de sodio en presencia de ácido me va a generar, bueno, el CO2 y el agua. A todo esto, las personas que son celíacas, si no me equivoco, es porque les falta una enzima y no pueden trabajar muy bien en su organismo esta proteína del gluten. No es que el gluten sea venenoso como creen algunas personas, ni que en realidad te mata lentamente. Es algo muy similar a lo que es la intolerancia a la lactosa, solo que en ese caso de la intolerancia a la lactosa, la intolerancia no es una proteína, sino a un azúcar de la leche, porque te faltaría una enzima que es la lactasa. ¿Vale? Y habiendo dicho eso, vamos a empezar entonces con el resumen para ir terminando este video. Primero, decir que deberías mirar el video de carbohidratos, como te he dicho varias veces, y deberías suscribirte sí o sí al canal, darle like porque se vienen cosas bastante interesantes. Bueno, repetir que los panes y bizcochos deben sus características, como vimos durante el video, a sus masas, dependiendo si estas tienen menor cantidad de agua, o a los batidos, si es que tienen mayor cantidad de agua. Todas las masas o batidos se componen principalmente de agua, gluten y almidón, químicamente. El gluten es simplemente una mezcla de proteínas insolubles que se adhieren entre sí. Al amasar la masa, estas se oxigenan y se unen estas fibras formando una red. Esto le da elasticidad y cohesión a nuestra masa y es importante para el resultado del pan final. El almidón es un bipolímero de glucosa. Esto en realidad es un polímero compuesto de amilosa y de amilopectina. Aproximadamente compone el 70% del peso de la harina. Al cocerse los gránulos de almidón, estos se hinchan y finalmente al reventarse esos granulitos con CO2 es lo que forma la miga del pan, que es como, no sé, tiene como cuevitas por decirlo así.
El agua es muy importante para la masa. Tener agua muy ácida va a debilitar la trama de gluten y agua muy alcalina la va a endurecer. Las sales, por su parte, también compactan el gluten y mejoran el volumen del pan final. Las levaduras nos sirve básicamente cualquier cosa que libere CO2 y que esponje la masa. Se conocen las naturales, que son hongos y bacterias, principalmente el Saccharomyces cerevisiae, que como les explicaba, a partir de la glucosa forma ATP, que es la moneda de cambio energética de los seres vivos, y eso en el proceso libera alcohol, que es muy interesante para preparar cerveza y otros destilados más espirituosos, y CO2, que es lo que necesitamos para el pan. También tenemos levaduras químicas, que principalmente son mezclas de bicarbonato y se basan en esta reacción química de acá. El bicarbonato, al yo agregarle ácido, me va a liberar CO2 y agua. Pregunta: ¿qué otro compuesto químico podrías usar en vez de bicarbonato de sodio como levadura? Y próximamente, para toda la gente que le guste el canal, vamos a estar haciendo un nuevo capítulo de Guatesapo Cuántico, pero esta vez va a ser sobre economía, dinero y criptomonedas. Va a estar muy interesante, vamos a tener gente muy instruida también en el tema que nos comparta su sabiduría y probablemente también estemos volados como el piojo. Así que espero que nos acompañen ese día también con un Guatesapo y un cafecito. Cuídense mucho y que estén muy bien. Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con sus amigos para que la gente empiece a saber qué es lo que come y empiece a educarse también respecto a lo que se mete al cuerpo. El pan no es malo, pero el exceso de pan sí puede llegar a serlo, así como el exceso de cualquier cosa en realidad. Pero eso es lo bueno de la ciencia y eso es lo bueno de la química. Nos permite saber realmente qué cosa es lo que estamos comiendo y así podemos disfrutar de forma más responsable de lo que nos gusta.